Hola, ¿qué tal, querida familia? Bendiciones para cada uno de ustedes, mis queridos televidentes. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Simplemente Biblia. Como siempre le he dicho, Biblia mata todo, familia. Y aquí no se trata de una iglesia, no se trata de este siervo, sino se trata del Señor. Y hoy acá en Simplemente Biblia, un capítulo más, pero hoy es un capítulo muy serio, porque se trata es de tu salvación, se trata de tu vida eterna, se trata es de obedecer a Dios antes que a los hombres. Y allí es donde yo quiero que usted y yo entremos a reflexionar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque hay un texto con el que quiero comenzar y se encuentra en Mateo, el capítulo 24 y el versículo 12. Miren cómo dice mi versión, Mateo 24, estoy leyendo la Biblia textual. Mateo 24, el verso 12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahí está el texto. Estas son palabras de Cristo Jesús para los últimos tiempos, para antes de su segunda venida. Él profetizó que el amor de muchos se iba a enfriar a causa de la maldad. Y muchos han pasado por alto lo que realmente significa la maldad. Y para que usted tenga una idea de esto, la maldad, la palabra maldad, aparece en el Nuevo Testamento 15 veces. De las 15 veces tiene dos connotaciones diferentes. Pero hoy vamos a hablar de una connotación muy seria. ¿Por qué? Porque en Mateo, en el libro de Mateo, aparece nada más dos veces. La primera es aquí en Mateo 24:12, ¿verdad? Que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y esa palabra griega viene de la palabra anomía. Esa es la palabra en griego para maldad. El punto es, ¿qué significa maldad? Porque la pasamos por alto pensando que es hacer esto, que es hacer aquello. Y realmente maldad significa, mire lo que significa, literalmente, ¿no? Sin ley, ilegal, uno que rechaza la ley. Eso es lo que significa la palabra maldad en el Nuevo Testamento, específicamente en Mateo, que aparece dos veces nada más la palabra. ¿Qué le parece? Significa sin ley, uno que rechaza la ley. ¿Interesante o no es interesante? Claro que es interesante, familia. ¿Por qué? Porque si usted no guarda la ley, usted está haciendo maldad. No lo estoy diciendo yo, lo dice el texto. Y estamos hablando del texto en su contexto original, en el griego, lo que fue inspirado por Dios en el griego. ¿Está bien? Ahora, miren otro texto, ahí mismo en Mateo el capítulo 7. Y esto es ya para los cristianos, para los que dicen amar a Dios. Y aquí sí me meto con las diferentes denominaciones y todo ese asunto. Dice Mateo 7, voy a leer el versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y dice el verso 22, muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios?
y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y aquí viene el texto clave. Fíjese que está hablando de los cristianos, que echamos fuera demonios, que en tu nombre hicimos esto, que en tu nombre hicimos aquello. Dice el verso 23. Entonces le protestaré, dice mi versión. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mire lo que le está diciendo al mundo cristiano que profetizó, que hizo milagros, que expulsó demonios, que hizo esto, que hizo aquello. Dice, yo no los conozco sin ley, hacedores de maldad. Ustedes que rechazan la ley, ustedes que son unos ilegales. ¿Qué les parece? Por eso dije al principio que este es un episodio serio. ¿Por qué? Porque aquí se trata de hacer la voluntad de Dios, porque si no, no entraremos en el reino de los cielos. Y hacer la voluntad de Dios es guardar sus mandamientos. Es guardar inclusive el día santo, bendecido y reposado por Dios, que es el santo día, el séptimo día. Para usted y para mí no, pero para la mayoría del mundo, todos los días son iguales. Pero para Dios no, porque Dios estableció un día y es el séptimo. Él lo bendijo, lo reposó y lo santificó. Y Él dice en su mandamiento, en Éxodo 20, el verso 8, acuérdate de qué, de guardar el sábado, el séptimo día, el que Él estableció. Y la mayoría del mundo no tiene problema con no adorar imágenes, con no tener dioses ajenos, ¿verdad? Con no matar, con no robar, con no adulterar, con no hablar falso testimonio, con no codiciar, con amar a papá y a mamá, honrarlo. Pero cuando le toca la llaga, que es el sábado, ahí sí se echa a perder, ahí sí dice que está abolido, que la ley ya murió, que la ley fue dada para los judíos, que fue dado allá en Éxodo. Eso es mentira del diablo, familia. Ya basta de seguir al hombre y no seguir a Dios, de no obedecer su palabra. ¿Por qué? Y aquí vamos otra vez, porque este es un asunto con Dios. Esto es un asunto con Dios. Mire, dice Santiago, mire lo que va a decir Santiago. Porque la matemática del hombre es una cosa y la matemática de Dios otra. Santiago, el capítulo 2, verso 10. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero tropiece en un punto, llega a ser culpable de todo. Y dice el verso 11, porque el que dijo no adulterarás, también dijo no asesinarás. Ahora bien, si no adulteras, pero asesinas, te has hecho transgresor de la ley. Si todos los mandamientos, Santiago, ¿sí o no? Nuevo Testamento, quiere decir que el Nuevo Testamento está afirmando que la ley de Dios es eterna y que no está abolida. ¿Está bien? Ahora, el punto es que dice que si tú ofendes en un punto, te haces culpable de todo. ¿De qué me sirve a mí guardar el sábado y estoy robando? Robé a mi esposa un dinero que tenía y se lo quité, nadie sabe. ¿Voy a ir al cielo? No voy a la vida eterna. ¿Por qué? Porque estoy transgrediendo la ley. Porque la ley dice no robarás. Ahora, no estoy robando, pero estoy adulterando. Le pegué cacho a mi esposa. Nadie sabe. Nadie sabe. ¿Voy a ir al cielo? No, familia. ¿Por qué? Porque ante los ojos de Dios yo soy culpable y estoy transgrediendo su ley que dice no adulterarás. Pero no robo, no mato. Pero ¿y no guardo el sábado? El cuarto mandamiento de la ley de Dios. Es lo mismo para el que no roba, el que mata, el que adultera, el que habla falso testimonio, el que codicia, el que deshonra a papá y mamá. Es un mandamiento más de la ley de Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que despedirle al Espíritu Santo que nos permita entender y aceptar su palabra tal cual es. Sin contradicciones.
Porque ese es el asunto. Lo que está en juego es tu salvación, tu vida eterna. Y tu vida eterna está aquí, porque aquí está Cristo. Este es el asunto. Ahora, yo les pregunto, y esto a manera de reflexión, ¿tú vas a poner en riesgo tu salvación, tu vida eterna, por guardar un mandamiento menos, uno menos? La Biblia está diciendo en Santiago que te condenas porque te haces culpable de todo, de que no te sirve guardar 9, pero uno no. Pero búsqueme un texto en la Biblia donde yo soy condenado por guardar los 10. O sea, por guardar un mandamiento de más. La Biblia no me condena, sino más bien me lleva a la vida eterna. Me lleva a la salvación en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque yo estoy obedeciendo. Ese es el asunto. Somos salvos por gracia. ¿Por cuál gracia? La que Cristo nos mostró en la cruz del Calvario. Pero esa gracia me tiene que llevar a mí a la obediencia y a dejar de hacer maldad. Que maldad significa estar sin la ley. No ser irreverente a la ley, ilegal. ¿Ve? Ese es el asunto. Y miren ahora cómo lo muestra en el Antiguo Testamento. Y Salomón lo explicó muy claro. En unas poquitas palabras, en el libro de Eclesiastés. Permítanme llegar a él. Dice Eclesiastés, último capítulo de Eclesiastés, el capítulo 12. Capítulo 12 de Eclesiastés y el versículo 13. La conclusión de todo discurso oído es: teme a Elohim, a Dios, y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Qué es el todo del hombre? Guardar sus mandamientos. Guardar los mandamientos de Dios, de Elohim. Ese es el todo del hombre. O sea, si usted teme a Dios, si usted cree en Dios, usted guarda también el sábado. No lo estoy diciendo yo. Lo dice Dios en su palabra. Dios es el que está hablando. Dios es el que está revelando. Dios es el que está profetizando, porque ya está plasmado aquí. Que el todo del hombre es guardar sus mandamientos. ¿Ven? Y los mandamientos, como dice Romano, no son gravosos. Son gozos, son justos, son buenos. Eso lo dijo en un momento Pablo a los romanos. Entonces yo no me quiero extender mucho, ¿no? Pero es interesante tocar ese punto. Y lo voy a citar porque me golpeó el Eterno acá. Y dice Romanos el capítulo 7, el verso 12. De manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Cómo son los mandamientos? Santos, justos y buenos. Entonces, ¿cómo dice usted que, ay no, ya la ley está abolida? No, si la ley es santa, justa y buena. Deje de andar en la maldad. Le habla a usted como cristiano que considera al Padre, al Eterno como su Dios. Empiece a obedecer a Dios. Le habla a usted que pueda estar perteneciendo a cualquier otra denominación. Se lo digo con todo el corazón, en el nombre de Jesús. Guarde también el sábado. Si quiere, bienvenido a mi iglesia será. Pero este no es un asunto de iglesia. Esto es un asunto espiritual. Como lo dije al principio de año. Esto es un asunto para con Dios. Esto es un asunto así. De Dios para conmigo y de mí para con Dios. Los demás, yo les presento la verdad, pero allá cada quien, igual que tú, tienes la decisión. Si obtienes la vida eterna obedeciendo a Dios por su gran amor y misericordia, o simplemente te quedas en maldad sin ley. ¿Ve? Siendo faltador de la ley, transgresor de la ley. Esa es tu decisión. Yo ruego a Dios porque el Espíritu Santo te toque, tomes conciencia y hagas lo que Dios dice. Porque si no, al final, como leímos en Mateo 7, Jesús cuando venga va a decir: no te conozco, apartado de mí, hacedores de maldad.
Quiera Dios que usted no sea un hacedor de maldad. Quiera Dios que usted no sea una persona sin ley, sino que guarde la ley de Dios. Familia, guardamos las leyes del terrenales. ¿Por qué no guardar la ley de Dios? Nos sujetamos a las leyes de tránsito cuando vamos en nuestros vehículos. Nos sujetamos a la ley del trabajo, ¿ah? Y le cumplimos al empleador, al jefe, al dueño de la tienda, X empresa. Ay, no nos vamos a sujetar a la ley divina del Eterno, del que te dio la vida, del que te da el respirar, del que te da el sol, la luz. ¿Ah? Vamos a tomar conciencia en el nombre de Cristo Jesús. Dios te bendiga y Dios te guarde. Espero sus comentarios y que me les puedan estar apoyando con un like, con un me gusta. Así que chao, chao familia. Nos despedimos.